Buenas tardes, chicos. La clase de hoy es sobre acoplamientos. Acoplamientos o acoples, los van a poder encontrar, son los elementos que van a vincular ejes de máquinas motrices y máquinas a accionar. Puede ser directamente el motor al eje del equipo accionado, o en el caso de tener un reductor en medio, vamos a tener dos acoples, uno entre motor y reductor y el otro entre reductor y máquina accionada. Obviamente, cuando nosotros compramos, los motores vienen por un lado, el equipo o máquina accionada viene por el otro, o sea, hasta generalmente son de distintos fabricantes, entonces hay que vincularlos. ¿Cómo lo hacemos? A través de acoplamientos. ¿Por qué tenemos que acoplarlo con este tipo de aparatos? Porque generalmente los ejes tienen que trabajar lo más alineadamente posible. Si los ejes no están alineados, bueno, vamos a tener que los ejes se pueden llegar a fatigar y a romperse. Puede haber vibraciones. Entonces, estos equipos van a ser, no son equipos, sino son piezas o mecanismos que son los que van a transmitir esta potencia, absorbiendo además las vibraciones, y a veces pueden actuar como fusibles mecánicos. ¿A qué me refiero? Es que si por algún problema en una máquina u en otra hay un pico de cupla, entonces este mecanismo que transfiere tiene alguna parte diseñada para que ante un pico de momento se rompa y bueno, el elemento se rompa y siga girando libre sin perjudicar al motor o a la máquina, que obviamente siempre es más costosa y más difícil de reponer. Bueno, en cuanto a la clasificación, primero tenemos dos grandes grupos: los acoples semipermanentes y los permanentes. Los semipermanentes son los que acoplan y desacoplan durante el funcionamiento de la máquina. Los permanentes, los que siempre están puestos en el equipo, no se sacan nunca y siempre están acoplando ambos ejes. Es decir, que cuando uno mueve ese eje, el otro siempre también se mueve. No hay momento en el que los dos ejes no se muevan juntos. A su vez, por un tema constructivo, voy a tener dos subgrupos, o tres, mejor dicho: los rígidos, los flexibles y, bueno, hay un grupo de acoplamientos especiales o articulados. Bueno, dijimos entre los semipermanentes, dijimos que se acoplaban y desacoplaban a voluntad. Sobre todo esto es lo importante, a voluntad, durante la operación del equipo. En estos grupos encontramos los embragues, como los automóviles o cualquier máquina, donde viene un eje del cigüeñal, en el caso este es el 1, vendría acá. Después tengo un elemento intermedio que es el rojo acá, que es un disco de fricción. Y después tengo otro acá denominado plato de presión, que va a hacer que se vincule este disco, que está vinculado al otro eje, con este volante que está acoplado al cigüeñal. De acá en adelante va a salir para el cardan o los semiejes, dependiendo si es tracción delantera o trasera. Y bueno, acá dice cilindro esclavo o crapodina hidráulica, la pueden conocer, y es esto va conectado mediante una manguera y un circuito hidráulico al pedal del embrague, que uno cuando presiona, este hidráulico empuja a la llamada araña, que tiene una función de elástico, que va a liberar al disco y va a producir el desacople. Todo esto que yo les explico acá, les dejo un link con un video donde está explicado el funcionamiento del embrague.
Pero los que nosotros vamos a encontrar en la industria no son de ese tipo, sino son más que nada los permanentes. Como dice acá, están acoplados en todo momento. Y como dijimos, hay dos grandes grupos, los flexibles y los rígidos. Los rígidos no permiten desalineaciones y se los utiliza para transferir torque cuando necesito hacerlo de manera muy precisa y de manera confiable. Esto depende mucho de las dos máquinas, motor y máquina accionar. También son los menos en la industria, hay menos variedad y son los que menos se usan. ¿Cuáles son los más utilizados y los que a nosotros más nos interesan? Son los flexibles. Flexibles por su funcionamiento, no por los materiales, porque vamos a ver que hay flexibles de material elástico o metálico. Eso depende de su construcción. En cuanto a flexibles, se lo llaman porque permiten desalineaciones mayores que los rígidos. Como dijimos, son los más utilizados. Permiten ciertas desalineaciones más que los rígidos. Permiten bastante, pero no por ello indeterminada. No por ello puedo deformar todo lo que yo quiera. Tienen sus limitaciones. ¿Qué tipo de desalineaciones hay? Como las ven acá, son parecidas a las desalineaciones que habíamos visto para poleas. Desalineación paralela, cuando los ejes, si bien están paralelos, difieren en una distancia. Desalineación angular, cuando los dos ejes no son, se cortan en vez de ser paralelos. La torsional desalineación se refiere cuando hay juego. Cuando yo lo dejo quieto y este tiene un pequeño juego en la rotación. Y la desalineación axial es cuando, una vez puestos vinculados los dos ejes, uno de ellos se mueve axialmente puede ser de una dilatación o por el funcionamiento de la máquina. Entonces, también tiene a ser absorbida esa diferencia de distancia. Constructivamente dijimos que el elemento que vincula los dos ejes puede ser un elastómero, un polímero o un metal. En realidad, más que metal, es una aleación metálica como el acero o alguna otra. Ahora vamos a ver formas constructivas. Dentro de los rígidos tenemos el más sencillo, que es un acoplamiento de manguito, que puede constar de un cilindro ranurado de un solo lado, donde esto, dependiendo del ajuste de los tornillos, libera o aprieta, pero siempre se mantiene una pieza. Entonces acaba un eje, acaba el otro eje y se aprietan los prisioneros que por presión y fricción clavan los ejes. Y después de manguito partido es el mismo manguito, nada más que el corte es pasante y puedo separar en dos medias cañas. Dentro de estos tipos de manguito puedo hacer el apriete con pasadores con tornillos pasantes, o sea que además atraviesan los ejes, los ejes tienen que ser agujereados. Además de estos tornillos puede ser que tenga chavetas, los ejes sean para utilizarlos con chavetas. Y si no, también tanto esto como los ejes son estriados. Después tenemos el otro tipo más común, el acople de plato o de brida, donde son simplemente una brida que va en un eje o otra brida en otro eje y vinculadas por bulones. Que los bulones pueden ser bulones simples o pueden ser bulones con un revestimiento también de un elastómero que da una muy pequeña deformación, pero aún así se lo sigue considerando rígido por más que acá tenga material deformable. Ahora vamos a los flexibles. Los flexibles, ustedes seguramente, si vieron alguna vez, el más conocido de ellos por su simpleza, por su versatilidad de uso y por el manejo de potencias, es el famoso, por eso está entre comillas, de goma, pues un término que por ahí en la industria deberíamos dejar
de hablar porque la goma es el caucho natural y hoy tenemos cientos de materiales sintéticos. Lo más correcto sería decir elastómero, pero bueno, todos conocen como un toroide o una dona de goma, donde tengo los cubos. Los cubos son, por decirlo de una manera poco correcta, serían estas bridas que agarran a cada eje, o sea, serían dos bridas, una agarra un eje, la otra al otro, y esas bridas están vinculadas con este toroide de goma que con estas arandelas y los bulones por presión agarran a la dona. Entonces, este cubo y este cubo que están sujetos a los ejes están vinculadas por la goma, por el toroide, el cual se puede aplastar, dilatar y es el que trabaja por corte, o sea, el momento torsor vas a tender a cortar a la goma. Hay una variedad que se llama, lo pueden encontrar como Quadraflex o Sureflex. Estos nombres cambian porque son nombres comerciales. Bueno, pero es de este tipo, es similar a esta. Es un anillo de goma, pero la diferencia es que en vez de estar abulonada, los cubos tienen un dentado como si fuera un engranaje y la pieza de goma es una pieza única donde tiene el cuerpo cilíndrico y en las puntas tiene dos ruedas de goma. Entonces encastran aquí adentro, transmiten el torque, pero y una pequeña deformación axial o movimiento axial, pero un movimiento axial demasiado haría que se zafen, lo cual no haría más que dejar transmitir potencia, pero no se rompería el acoplamiento. Después tenemos uno que también tiene varios nombres distintos, se llama de mordaza, de estrella, de araña, tiene varios nombres, depende del país, depende del fabricante, pero también son dos cubos, siempre son dos cubos que van agarrados a los ejes, y en el medio es una estrella también de elastómero que vinculan a estos dos ejes. De esta manera, como lo ven, quedan alternados y entre medio queda un material. El material del elemento vinculante en sí. Después tenemos otro tipo que es el de muelle. Al muelle se refiere a lo azul, que es una especie de resorte que da toda la vuelta. Tengo un cubo que agarra a un eje, el otro cubo que agarra al otro eje hasta esta línea, esa es la línea que separa, y el elemento vinculante es el elástico, que es nada más y nada menos que es un muelle metálico, como dice acá, que transmite la potencia entre los dos ejes. Después todo el conjunto va encerrado con una carcasa, y como ven acá hay un pequeño esquema de que cuando la carga es baja, la parte recta del muelle se mantiene recta y no hay prácticamente movimiento relativo. Cuando tengo una carga alta, hay una tendencia a haber diferencia entre estos dos cubos y esa la absorbe deformándose el muelle. Y en el caso de cargas de shock, o sea, cuando tengo un impacto, un pico de carga, se deforma más, es muelle porque es un elemento muy elástico, y cuando se supera el shock vuelve a tomar su forma casi original. Fíjense que los tres elementos, sean los dos cubos y el elemento de vinculación, son todos metálicos y a pesar de eso se llaman flexibles. Después tenemos otro tipo que es de cadena, donde un cubo es muy parecido a una rueda dentada para transmisión de cadena. Entonces tengo dos ruedas dentadas o dos cubos dentados, uno para cada eje, y una cadena de doble hilera que vincula a las dos ruedas dentadas, los dos cubos dentados, y después todo esto también va con una carcasa, que fíjense que acá tiene un O-ring. ¿Por qué? Porque esto tiene que ir lubricado y aparte evitar que el ingreso de suciedad. Este tipo de acoplamiento no puede estar expuesto,
porque no puede perder la lubricación y no puede estar sometido a suciedad. Entonces el conjunto se cierra en una carcasa. Acá arriba también tienen un link a un video donde muestra el funcionamiento de todos los acoplamientos que les vengo mostrando. Seguimos con más tipos de acoplamiento flexible. Tengo uno de engranajes, donde es parecido al funcionamiento al de cadena. También tengo un cubo dentado con dentado externo, otro cubo con un dentado externo, y los dos los uno con una brida. Esta manera constructiva es para facilitar el montaje. Tengo una brida que es con un dentado interior y otra brida con otro dentado interior. Una vez que monto las dos bridas, le paso bulones que van a trabajar al corte cuando pasen potencia. Y bueno, este sistema permite una pequeña desalineación por rotación, porque los dientes están conformados, están construidos con una pequeña curvatura que permite ese movimiento por flexión de los ejes. Otro tipo por ahí un poco menos conocido son los dos cubos vinculados por un fuelle metálico. Es un fuelle con forma de acordeón. Este cubo agarra el fuelle acá, este otro cubo agarra el fuelle acá y a su vez tiene para los cubos para agarrar a los ejes. Este permite muchísima más desalineación angular. Y después tenemos uno helicoidal que el principio de funcionamiento es parecido al fuelle, pero constructivamente es distinto porque el fuelle es como un acordeón metálico y los cubos son dos piezas separadas. En cambio, el helicoidal, esto es una pieza única, mecanizada, donde tengo un corte transversal para que me permita meter un eje con el prisionero que ajuste. Del otro lado tengo lo mismo, el material está ranurado de punta a punta para que pueda entrar un eje y después ajustarlo. Y lo que no está ranurado, que es el material del medio, sí tiene un mecanizado que es una hélice. Acá no se ve, pero es continuo, arranca acá, da toda la vuelta, da una vuelta, dos vueltas y termina acá. De este lado se hace lo mismo, se corta hasta el núcleo una hélice y entre donde termina esta hélice y donde termina esta, ahí no, el material no tiene discontinuidad. Pero ¿qué pasa? En esta zona y en esta zona se comporta como un resorte. Entonces, este trabaja parecido al fuelle. Son todas creaciones y desarrollo de los fabricantes. Bueno, y entramos en la tercera categoría, que son los acoplamientos articulados, donde está la junta universal o junta cardánica. En sí la transmisión es un cubo de un eje, el cubo al otro eje, y en el medio tiene lo que se llama cruceta, que es una T. Este es un sistema común que se usa en los cardan de los autos. Nosotros tendríamos lo que sale de acá, la salida de la caja de cambios. Esta es la entrada al diferencial y el cardan es una junta telescópica. Si yo tengo una sola unión cardánica, esta es la del tipo de las llaves de tubo. Esa llave de tubo articulada que yo puedo meter en cualquier lado, tienen este sistema con una sola articulación. Pero ¿qué pasa? Cuando yo tengo una articulación simple, cuando cuando están alineadas, yo tengo N1 y acá tengo un N1. Pero a medida que este ángulo va cambiando, el ángulo relativo entre los dos ejes, la velocidad de salida, si esta es la de entrada, va cambiando. Es pulsante y no es uniforme y no es la misma velocidad. Entonces, usar una junta de una
de una sola articulación, me trae un cambio en la velocidad de salida, que no es beneficioso. Por eso los cardan en los coches, primero tiene dos articulaciones porque es necesario, porque este tramo a unir en un auto entre los dos ejes es largo. ¿Y por qué? Porque cuando yo tengo una junta con dos articulaciones, si los ángulos que forma el primer eje con el cardan y el segundo eje con el cardan, si son los ángulos iguales alfa, sí, ahí voy a tener la misma velocidad de rotación. Es decir, que en este caso entro con un N1 acá y salgo con un N1 acá. Bueno, este tipo de junta universal, también hay un video explicando el cambio de velocidad. Esta, aparte de admitir desalineaciones, con el cardan también puedo obtener grandes cambios de ángulo y de longitud. Bueno, acá solamente a modo de ejemplo les dejo una tabla con valores de referencia que no son únicos, hay que consultar a cada fabricante, pero bueno, para cada tipo que vimos, cada tipo de acoplamiento, tenemos los tipos de desalineaciones permitidas, longitudinales, angulares, hasta qué valores, qué potencias se pueden transmitir y cuáles son las aplicaciones. Ventajas y desventajas. Bueno, los rígidos obviamente son más económicos. Pueden transmitir mucha cupla porque al ser rígidos, el elemento vinculante, que es la parte débil del acoplamiento, no existe. Entonces puedo transmitir grandes potencias, grandes cuplas. Pero obviamente, por el otro lado, no permite desalineaciones. O sea, van a ser motor y equipo que prácticamente no se muevan. Son algunas aplicaciones muy particulares. Como esto es muy rígido, el sistema es muy rígido, no puedo transmitir ni cargas axiales ni cargas que me produzcan flexión. O sea, los ejes tienen que estar prácticamente inamovibles. Y se los utiliza en ejes largos y flexibles que generan bajas velocidades. ¿Por qué? Porque si yo tengo un eje largo y de un material de mucha flexibilidad, si hay una flexión, la absorbe el mismo eje y no el acoplamiento. Y bueno, y bajas velocidades para evitar la rotura por fatiga. Dentro de los flexibles, obviamente, su principal ventaja es que permiten todo tipo de desalineaciones de todo tipo, pero también tienen sus límites. No puedo darle rosca a la máquina y que sufra cualquier tipo de valor de desalineación. Obviamente solamente transmiten fuerza para que genera torsión. No puedo transmitir, ya que absorben movimientos lineales, no puedo transmitir fuerza axial. Y obviamente son mucho más versátiles. O sea, son los que más condiciones de trabajo distintas, de temperatura, de suciedad, soportan. Por eso también son los más extendidos. Bueno, a la hora de seleccionar los acoplamientos, tengo que tener en cuenta qué potencia voy a transmitir. Por ejemplo, si estoy entre un motor y una máquina directamente, sin reductor, va a ser un solo acoplamiento. Entonces la potencia que se va a transmitir en ese eje. ¿Qué velocidad de rotación? ¿Qué características la transmisión? Carga constante, pulsante, todas las características que ya vimos en el resto de los diseños de otras de las transmisiones. Temperatura, ambiente, horas de uso, tipo de servicio. Bueno, esas serían todas las condiciones a las que va a estar sometida el acople. Obviamente las dimensiones de los ejes a acoplar, tanto su diámetro como longitud, porque bueno, yo tengo que seleccionar el diámetro interior de los cubos.
y de antemano debo determinar qué desalineaciones son permitidas y bueno, las debo, tienen que ser coincidentes con las probables. O sea, yo permito hasta tantos valores de formación, bueno, tengo que corroborar si esos valores van a estar por abajo de los permitidos. Bueno, en cuanto a la marcha de cálculo, es muy sencilla, está dada en el catálogo del fabricante. Y como ya hicieron marchas de cálculo anteriores, es fácil de identificar los factores, las potencias, así que como no van a tener mayor problema, esto lo dejo para que lo vean ustedes y además cualquier duda se la pueden sacar con Matías. Bueno chicos, esto es lo que es acoplamiento, es muy sencillo, así que es hasta aquí. Nos vemos en la próxima clase.